tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Aquí estamos, un nuevo capítulo de Reserva para Dos. El hombre es de Mar del Plata, trabajó en una zapatería, vendió empanadas, en una feria americana. Te estudiaste toda la historia. Está bien el currículum, ¿no? Muy bien. Pero claro, es psicólogo, es sexólogo. De algo había que vivir. Y claro, Patricio Gómez de Ileva. Yo me voy a traer, o lo debo decirlo, nos conocemos de muy chiquito, después la vida, bueno, cada uno hizo su camino y nos reencontramos ahora acá. Tenemos a alguien en común, que es Eduardo, a quien quiero mucho, que es su padre. Me cuesta decirle Patricio Gómez de Ileva, le diría Pato. ¿Alguien te dice Pato? Es inevitable que me digan Pato. Ah, ¿te dicen Pato todos? Sí. Bueno, me quedo tranquilo. Bueno, ¿cómo estás, Pato? ¿Bien? Gracias por estar esta noche. No, esa voz, espectacular. Me encanta estar acá. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, súper bien. Sí. ¿Estás medio en Buenos Aires, medio en Mar del Plata? Yo hace 20 años me fui a vivir a Buenos Aires y ahora hace un par de años que me armé algo acá en Mar del Plata y voy y vengo. Como trabajo, la mayor parte de mi trabajo online, puedo estar acá y aprovecho y estoy acá todo lo que puedo. Bueno, y desde hace unos años ya se habla un poquito más o no de sexo. O por lo menos vos como comunicador y sexólogo, Sí. Se rompió ese tabú un poco, por lo menos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Se habla mucho más, pero aclaremos lo de la pizzería, zapatería. Bueno, dale, volvemos para atrás. Si no se entiende nada. Tenés razón. Bueno, decidiste Bueno, ¿cómo sale de la zapatería? Claro, cuando estudiaba, trabajé acá en Mar del Plata. ¿La zapatería fue acá o en Buenos Aires? No, fue acá, porque yo estudié acá en Mar del Plata. Sí. Yo estudié acá y mientras estudiaba, trabajé. Yo fui papá, cuando estaba en primer año de la facultad, fui papá. Entonces no me quedó otra no me quedó otra que trabajar y estudiar. Y acá, alguno de Mar del Plata me conocerá del shopping, de atender un local, de venderle una pizza, de vender algo en la feria americana, porque bueno, toda la carrera la hice trabajando de otras cosas. Después me fui a vivir a Buenos Aires y bueno, y de a poco, yo siempre cuento, ¿no? Que en ese momento yo viajaba todos los lunes a Mar del Plata a atender a algunos pacientes y viajaba colado en el tren. Porque en esa época no te pedían pasaje cuando subías. Entonces, muchos en ese momento viajábamos colados. Yo en ese momento siempre cuento que no sabía si en ese momento iba a poder vivir de algún día de la psicología, ¿no? Ese era como mi sueño en ese momento. Y bueno, mientras tanto vivía de otros trabajos hasta que, bueno, finalmente lo logré. ¿Y trabajaste en la pizzería de tu papá, no? Claro, sí, trabajé. En Evero Pizzas. En Evero no llegué a trabajar porque era muy chiquito. Trabajé después cuando él... Yo trabajé en Evero. ¿Vos trabajaste en Evero? Claro, en el de Alem. Claro, bueno, porque vos sos un poco más grande que yo. Más grande, esa pequeña diferencia, esa edad. Entonces sí, después puse también en Sierra de los Padres una pizzería en un momento, que no me fundí. Bueno, no es que me fundí, salimos hechos, pero bueno, fueron todos trabajos que me sirvieron para estudiar. Bueno, después me fui a vivir a Buenos Aires y ahora estoy un poco allá y un poco acá. Qué bueno. Y así... Perdón No, que me parece bárbaro. Pero habías dicho eso y digo, la gente no va a entender nada de la pizzería. Pero pará, ya que mencionamos la pizzería, Evero, si no me equivoco fue el primer comercio de gastronomía con delivery. Sí, fue una locura. Era una citroneta que tenía una pizza arriba, el primer delivery de Mar del Plata, no existían. Varios Citroën con la eso sí lo tenés, en tu cabeza sí, ¿te acordás? Obvio, media pizza arriba, me acuerdo de la publicidad en la tele, Evero buenas noches decía. Tenés razón. En eso mi papá fue medio genio. Qué bueno, sí. La verdad que sí, si hubiese sido un poco mejor para los negocios tendríamos Mercado Libre ahora. Una cosa así, ¿no? O Rappi, sería un Rappi. Tenés razón. Fue en ese momento fue algo novedoso. Bueno, y me decías, te fuiste a Buenos Aires y ya te instalaste allá, pero te instalaste porque estaba tu hija también allá, claro, ¿no? Se fue unos años antes de que yo me reciba, se fue la mamá con mi hija, entonces apenas me recibí, apenas pude, me fui para Buenos Aires y me fui a hacer una maestría. Y bueno, y vi que me podía quedar y me quedé. ¿Y cuándo te enfocaste para ser sexólogo? Yo acá en Mar del Plata, cuando yo estaba estudiando, la mamá de una muy amiga mía era Elda Bartolucci, que es una sexóloga muy conocida en Mar del Plata, que falleció. Y ella, cuando yo estaba al final de la carrera, me invitó a hacer una formación en educación sexual, que ella se dedicaba mucho a formar docentes en educación sexual. Entonces ahí hice esa formación con ella. Y después en la facultad trabajé en el programa universitario de educación para la salud, que no sé si sigue existiendo, pues se llamaba, y hacíamos prevención de VIH en la comunidad universitaria. Y dábamos talleres de educación sexual. Entonces yo hacía educación sexual, pero no sabía de sexología. Claro. No sabía cómo trabajar con un paciente con eyaculación precoz, problema de deseo, problema de erección. Entonces cuando me fui a Buenos Aires, hice los posgrados en sexología y ahí me fui metiendo de lleno en la sexología y en la terapia de pareja. Bien. Así fue el camino.
Y ese camino lo encontraste rápido allá, enseguida empezaste a encontrar, no sé, pacientes o historias o... Sí, es un camino rápido, digo, pensando justamente en esto que te decía al principio, el tabú. Sí, hay mucho tabú con el tema. Sigue pasando, a mí me sigue pasando. O sea, ahora estuve en el teatro y en el teatro, bueno, pero ¿qué van a hacer? Yo quería poner un stand de cosas de sex shop en la puerta y me dijeron que no, porque había un espectáculo infantil muy cerca del nuestro. Sí. Sigue habiendo, o a veces cuando voy a programas, el productor a veces antes me dice, mirá, ¿qué se puede decir? Que no, es horario familiar, como si uno fuese, no sé, a hacer qué, ¿no? Pero sigue habiendo con la sexualidad, si bien se habla mucho más, sigue siendo un tema tabú, sigue habiendo prejuicios, miedos, y todavía sigue habiendo, o sigue no habiendo en realidad, información. Entonces sigue habiendo mucho desconocimiento en relación al tema. Y la información es fundamental, porque la idea central de mi trabajo es la idea de que la sexualidad se aprende. Como todo, absolutamente todo en la vida. El ser humano aprende todo. Aprendes a caminar, a hablar, a comer, todo lo aprendemos. Pero la sexualidad, ¿quién nos la enseña? Todos nos lo enseñan, pero la sexualidad la vamos aprendiendo por ensayo y error, con lo que vemos, y lamentablemente la primera gran educación sexual que tenemos es el porno. Claro. Los chicos tienen acceso al porno a partir de los 8 años. Y los adolescentes, 8 de cada 10, consumen pornografía frecuentemente. Y eso es tremendo, porque no solo que el problema es que la consuman, sino que no tienen las herramientas para procesar eso que ven. Claro. Entonces se piensan que esa es la realidad. Y muchos adultos arrastramos eso. Muchos adultos siguen esperando que cuando van a tener un encuentro sexual sea como lo que alguna vez vieron o ven en una película porno. Y la verdad que el problema del porno es que es ficción. Entonces si vos querés comparar tu realidad con eso, obviamente que te frustrás. Y si vos pudieses, pongámosle, reproducir eso, tampoco es que eso está tan bueno. Claro. Hay cosas que pueden estar mucho mejores y que no tienen nada que ver con lo que uno ve en una película. Pero bueno, esa es la gran educación, porque no existe la no educación sexual. ¿No? Uno dice, no tenemos educación sexual. Entiendo a lo que nos referimos cuando decimos eso, pero en realidad no existe la no educación sexual. Porque cuando el nene saca un tema relacionado con la sexualidad y los padres se ponen incómodos, esquivan el tema, cambian de tema, ahí estás transmitiendo algo, de eso no se habla, ¿no? Entonces, no existe la no educación. Entonces tenemos que ver qué información le transmitimos a nuestros hijos. Ahora, ¿qué le vamos a transmitir? Si capaz nosotros no lo sabemos. Bueno, ahí tenemos, cuando nos damos cuenta de eso, tenemos la responsabilidad de ir a buscar la información. Está la información. Eso te iba a decir, quizás muchos padres no saben cómo resolver eso, ¿no? Sí, y la mayoría no saben. La mayoría no saben. La mayoría no saben porque lo mismo, no se lo enseñaron, no se lo transmitieron. Entonces, pero la realidad es que no es tanto lo que hay que saber, ¿eh? Con que leerte 1 o 2 libros sobre el tema, y si agarrás cualquier sexólogo que a vos te guste, buscás su primer libro. Yo digo su primer libro porque el primero siempre es el mejor. Después uno empieza medio, yo tengo uno solo, así que... Pero a lo que voy es que después empezás como a darle vueltas, a hablar de temas específicos. Pero el primero es, a ver, yo en mi libro resumí lo que fui trabajando, experimentando, investigando en 20 años. Así que voy a escribir otro dentro de otros 20 años, digamos, no tengo para escribir un libro por año. Entonces en ese es como si fuese un manual de sexología. Están todos los temas, porque tampoco es tan complejo. Los temas que nos preocupan, lo que tenemos que saber, no es tanto, pero tenemos que saberlo. Y esperamos como que la sexualidad nos venga medio como instintivamente, ¿no? Saber qué responder, saber... Es bastante simple. Es bastante simple, por ejemplo, lo que tenemos que hablar con un hijo adolescente. Bueno, a cada edad es diferente, obviamente. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y todo el tiempo vamos necesitando reaprender y vamos necesitando saber cosas diferentes. Entonces hay cosas que tenés cómo transmitirle a un hijo más chico y después como a un adolescente. Y a veces me dicen, ¿cómo hago para hablar de sexualidad con mi hijo adolescente? Y es muy difícil si no viniste hablando antes. Igual nunca es tarde, ¿no? Pero la información que tenés que transmitir no es tanta. Pero tenés que saber qué y cómo. Ahora, los chicos que tienen todo al alcance de la mano... Pienso en épocas nuestras que como mucho ibas a un videoclub. ¿Te acordás que había un cuartito aparte? Claro, sí, un costadito. Era una cosa así. Ahora es todo más rápido. Bueno, ahora los chicos, pienso en un adolescente que tienen el consumo así fácil a través de las redes sociales, de internet. Después para ellos eso no es una presión, digo... porque quizás ven una cosa que después en la realidad es otra historia. Sí, 100%. Bueno, lo que veíamos nos costaba más, ahora es un clic, es mucho más fácil, a veces sin querer recibir esa información. Pero la información que recibíamos y la información que reciben no es muy difícil. Lo que pasa es que están bombardeados ahora, y no solo la pornografía, están bombardeados de estímulos sexuales. Claro. La tele, las redes, las fotos, hay un bombardeo
Y bueno, y en la adolescencia cuesta asimilar toda esa información. Entonces hay que darle las herramientas. No es tan complejo lo que hay que explicarles esto. Lo primero que tenés que explicarle a un adolescente es que la sexualidad se aprende. Entonces que no pretenda en su primer encuentro sexual hacer algo parecido, si no es como ver Fórmula 1 y después querer aprender a manejar, digamos, ¿no? Tampoco es que sea Fórmula 1 lo que vemos en el porno. La verdad que lo que vemos en el porno es algo muy limitado en relación a lo que puede ser la sexualidad. Entonces lo primero que tenés que explicarle a un adolescente es que la sexualidad se aprende. Vos vas a una clase de piano, ponele. La segunda clase no salís tocando el piano. La tercera, la cuarta tampoco. Ahora, podés disfrutar desde la primera clase si tenés un buen docente, digamos. Entonces, con la sexualidad pasa lo mismo. Tiene que saber que es algo que se aprende y que tiene que tener un poco de teoría y después con la práctica va a ir cambiando, mejorando, ampliándose las posibilidades. Eso es algo fundamental para explicarle a un adolescente. Y después hay que hablarle de masturbación. Hay que hablar de masturbación y decirle que la masturbación es algo 100% natural, que lo tiene que hacer tranquilo, relajado, sin apuro, porque si no, digamos, los varones en general nos masturbamos apurados, pensando que es algo que está mal, o si nos abren la puerta y nos encuentran, algo así. Entonces, ¿qué hacemos? Nos masturbamos apurados. Eso hace que después seamos eyaculadores precoces, porque estamos acostumbrados a hacerlo rápido, y para el cerebro es lo mismo un encuentro sexual, o casi lo mismo que una masturbación. Eso en los varones, y a las mujeres todavía les cuesta más tener permiso para autoestimularse. Y no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, después no disfrutan, porque no conocen su cuerpo. No saben cómo tocarse, qué zonas son más sensibles. Y bueno, tenemos que hablar de masturbación con un adolescente o un preadolescente. Y después, obviamente, tenemos que hablar de los cuidados, fundamentalmente del preservativo. Claro. Pero si no pudiste hablar de todo esto, después cuando el chico o la chica se encuentre en esta situación y tenga dudas, miedos o les pase cosas, no va a poder venir a hablarte. Y eso es básicamente lo que hay que hablar con un adolescente. No es mucho más. Yo hago un taller de educación sexual para padres de adolescentes. Listo, con esto ya les alcanza. No es mucho más lo que tienen que saber. Lo que sí pueden después es ver qué les pasa a ellos con su sexualidad, qué les cuesta, cuáles son sus miedos. Bueno, esas son cosas más profundas para trabajar. Pero la información que tienen que tener tampoco es tan compleja, pero no la tienen. Nuevo Valen Infinity, para frentes y muros, con garantía escrita de por vida. Te garantizamos que Valen aguanta más que la pared. Valen, pintura oficial de los campeones del mundo. Patricio, ¿y los chicos hoy en día están más abiertos a otras experiencias sexuales que en la época nuestra? Sí, claramente, ¿o no? Sí, están mucho más abiertos. Hay estadísticas, hay investigaciones. Yo a veces desconfío un poco de las investigaciones, que no sabes muy bien de dónde vienen. Sí. Pero hay investigaciones que dicen que en realidad tienen menos sexo ahora que antes, digamos. Como que antes había más práctica y ahora están como más entretenidos o les interesa menos el contacto sexual con los otros. Eso es lo que dicen algunas investigaciones. Pero yo veo que los jóvenes están mucho más abiertos a vivir su sexualidad con más libertad. ¿No? Eso yo veo que, desde mi experiencia, lo que yo puedo ver, los veo más libres a la gente joven, digamos. Incluso a vivir otras experiencias, incluso con menos presión que la que teníamos. Por ejemplo, nosotros no tanto, pero si vas para atrás, era mucho más común que los varones inicien con trabajadoras sexuales, que los lleven los padres. Eso hoy, los padres, los tíos, un hermano, eso no es tan frecuente ahora. Entonces es más saludable la forma en que se introducen en la sexualidad, desde ese punto de vista. Y yo los veo más libres a la gente joven que lo que éramos nosotros. Y bueno, si vos te vas para atrás, fuimos ganando libertad en relación a la sexualidad. Bueno, ¿y la sexualidad está vigente durante toda la vida? Yo no tengo ninguna duda de que la sexualidad... pienso en las distintas etapas, pero bueno, a ver. Mirá, yo pienso que la sexualidad es un sistema de creencias. Tenemos un montón de creencias acerca de lo que es la sexualidad y en función de esas creencias la vivimos. ¿Y por qué te digo esto? Porque si yo pensara que la sexualidad se termina a los 50, me quedarían 2 meses de sexualidad y a vos ya se te hubiese terminado. Claro, porque tenés un poquito más. Bueno, pero yo no creo eso. Por eso voy a tu pregunta. La sexualidad realmente, yo estoy convencido de que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y no vas a encontrar ningún sexólogo que te diga algo diferente. En eso estamos todos de acuerdo. En otras cosas podemos no estar de acuerdo. Entonces la sexualidad realmente nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa es que todo el tiempo va cambiando y todo el tiempo la tenemos que ir reaprendiendo. Pero sí, es así. No es lo mismo la sexualidad de un adolescente que de una persona de 40, que de un tipo de 60 o uno de 90. Pero la sexualidad está siempre ahí porque la sexualidad es energía vital. Y esa energía vital está.
Mientras estemos vivos, la sexualidad está. A veces está tapada por otras cosas, pero eso puede pasar en cualquier edad. Si vos tenés 25 años y te estás muriendo, estás en una cama internado muriéndote, y la sexualidad en ese momento va a estar en otro plano, el foco no va a estar puesto en la sexualidad, va a estar puesto en sobrevivir o en despedirte de la vida. Pero eso no depende de la edad, depende de cómo vos te sientas y cómo estés. Bueno, entonces ni con la menopausia ni la andropausia se termina. Yo siempre hablo de esto, ¿no? Cuando doy este ejemplo de si yo pensara que la sexualidad se termina a los 50, a nadie le sorprende ese ejemplo. Pero si lo pensamos en mujeres, hay muchas mujeres que realmente creían, o algunas siguen creyendo, que la sexualidad se termina con la menopausia. Y no es así, porque lo que se termina es la función reproductiva de la sexualidad. Kundesov, Ella Bartolucci y Kundesov fueron mis maestros, ¿no? Sí. Y Kundesov decía que si vos querés hablar de sexualidad y no querés tener problema con nadie, hables de reproducción. Ahí no vas a tener problema con nadie, ni con la iglesia, porque está todo bien con la reproducción. Ahora, si hablas de placer, de disfrutar, de todo lo demás, ahí es donde aparecen los miedos, los prejuicios, la represión. Pero bueno, con la menopausia se termina la función reproductiva de la sexualidad. Pero todo lo demás sigue estando la posibilidad de todo lo demás. Incluso muchas mujeres dicen que empiezan a descubrir cosas a partir de los 40, 50 que antes no conocían. Como que su sexualidad se puede enriquecer incluso. Se puede enriquecer. Bueno, Sí. ¿y en el hombre es igual? El hombre es igual. Incluso, bueno, en el hombre, como no tenemos ese tema de la función reproductiva, Sí. y los hombres, realmente la andropausia en muchos varones no tiene los síntomas que tiene en muchas mujeres. Pero incluso esos síntomas son relativos, porque no los tienen todas las mujeres. Entonces, si no las tienen todas las mujeres, ¿por qué algunas sí y otras no? Y ahí hay aspectos biológicos, pero también yo estoy convencido que hay aspectos psicológicos. Bueno, yo soy psicólogo, entonces, Sí, pero estoy convencido que hay aspectos psicológicos y sociales que tienen mucho que ver con las creencias. Porque si a vos todo el tiempo te muestran que a partir de los 40 te va a pasar eso, y es muy probable que uno termine... Yo estoy convencido que nosotros creamos nuestra realidad en gran parte con nuestras creencias. Entonces, si a vos te meten esa información y estás convencido de que va a ser así, ¿qué es lo que las personas más queremos tener? Razón. Queremos tener razón. Entonces, si yo pienso que algo es de una manera, voy a hacer todo lo posible para confirmarlo. Entonces, si yo pienso que en la menopausia me va a pasar esto, porque lo vi... No sé, yo no miro mucha tele, ¿no? Pero cuando miras tele, las publicidades, una es para los dolores menstruales, otra para el dolor de cabeza, otro para el dolor de... Claro, o sea, ya terminás de ver la publicidad y ya te duele algo. Yo lo pienso así, ¿no? Yo no miro mucha tele, miro cuando voy a la casa de mi hermana, porque estaba la tele prendida. Entonces, yo no puedo creer, cuando estamos almorzando, las publicidades, ahora pueden verlo, todas son de... Entonces te van metiendo información, me parece que algo te tiene que doler. Si no te duele algo, sos una normal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser muy cuidadosos con la información que nos metemos en la cabeza, porque somos información. Claro. Vos estás ahí, vos sos un pedazo de cuerpo, lo que te diferencia a vos de cualquier otra persona es la información. El cuerpo somos todos más o menos parecidos, un poco más grande, un poco más chico. Bueno, pues tenemos que tener cuidado, o ser cuidadosos, o ser conscientes de la información que estamos metiéndonos en nuestra cabeza, en nuestro sistema. Bueno, yo me dedico a la sexología, a la sexualidad, a la terapia de pareja, pero eso aplica para cualquier disciplina. Bueno, ya nos vamos a meter un poquito en la terapia de pareja, pero cuando charlé acá con un enólogo, Michel Roland, le pregunté, francés, ¿cuál es un buen vino? El buen vino es el que te gusta. ¿Cuál es un buen sexo? ¿O cómo es un buen sexo? Bueno, podría ser el que te gusta también, pero en realidad es en donde vos podés conectar sin miedos con tu energía y con la posibilidad de vivir la sexualidad con libertad. La sexualidad es placer y es una posibilidad que tenemos en nuestro cuerpo, que no tenemos que ir a comprarla a ningún lado, viene con nosotros, obviamente tenemos que trabajarla. Entonces el buen sexo es el sexo que nos da placer y en el que podemos sentirnos libres y sin presiones. Porque el mal sexo, o el sexo frustrante, muchas veces tiene que ver con la ansiedad, que los sexólogos llamamos ansiedad de rendimiento, ¿no? Con esa ansiedad que hace que vivamos los encuentros sexuales con presión, con exigencia, con miedo a que no se te pare, miedo a que se te baje, miedo a acabar rápido, miedo a que te duela, miedo a no acabar, que acabar no es lo mismo que tener un orgasmo, pero lo tomamos como sinónimo, ella de no tener un orgasmo, miedo a no gustarle, miedo al rechazo. Generalmente cuando vamos a un encuentro sexual, o mucha gente cuando va a un encuentro sexual, va así, va con más miedo que con actitud para disfrutar. El cerebro tiene dos formas de funcionar, en modo placer o en modo peligro. Pero eso pasa quizás en una relación nueva, o pasa con parejas de mucho tiempo. No, en
en una relación nueva pasa eso. Están los miedos. Los miedos de que vivís el encuentro sexual como un examen, sí. Te pones en modo peligro, y en modo peligro la respuesta sexual se inhibe. Claro. Ahora, en una relación que ya lleva muchos años, lo que mata esa relación en general es la rutina. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa? A medida que vamos creciendo, que vamos siendo más grandes, cada vez vamos necesitando más estimulación para todo. Es como que nos volvemos como más lentos de alguna forma. Nuestro sistema se va volviendo un poco más lento. ¿Qué pasa? En las relaciones de pareja con el tiempo, cada vez se tocan menos, se acarician menos, se besan menos, se chupan menos, se abrazan menos, comparten menos tiempo juntos y obviamente cogen menos. Porque, ¿cómo funciona el deseo? Para que haya deseo, tiene que haber estímulo. Una de las principales creencias que nos juegan contra es pensar que el deseo sexual es espontáneo. No es espontáneo. Cuando sos adolescente parece que es espontáneo porque te rozan y ya con eso alcanza. Pero a medida que somos más grandes vamos necesitando más estímulo. Y cada vez tenemos menos estímulo. Entonces, si no hay estímulo, no hay deseo. Bueno, y además de los estímulos positivos, que cada vez hay menos, cada vez hay más de los negativos, ¿no? No sé, la economía, la casa, los hijos, la política, el dólar. Bueno, si no aprendemos a hacer paréntesis y dejar eso afuera, en este país no confía nadie, ¿no? Porque es como, problemas siempre hay. Hay veces que hay ciertos problemas que no podemos evadirlos y que en ese momento estamos haciendo un duelo, por ejemplo. Hay gente que viene a consultar porque no tiene deseo. Y cuando empezás a indagar un poco, está haciendo un duelo. Es lógico que en este momento no tengas deseo, respetalo, respetá eso. Ahora, hay otras situaciones que a pesar de eso tenemos que seguir adelante, porque si no, no podemos disfrutar de la vida y estamos enfocados en todo el tiempo en lo negativo que pasa alrededor. Y en eso que decís de los estímulos, un estímulo puede ser, por ejemplo, compartir una cena, puede ser parte del estímulo. Absolutamente. El hombre en general es más llano, ¿no? Más concreto y directo. Totalmente. ¿no? Los hombres somos como más básicos. Sí. Incluso en esto, por ejemplo, capaz durante el día tuviste discusiones, un poco la relación no está muy bien, hubo discusiones, situaciones incómodas, y a la noche el varón igual quiere tener relaciones. Con la mujer es mucho más difícil eso. La sexualidad es sensible para todos, pero para la mujer es un poco más sensible. Entonces, si vos durante el día no la trataste bien, no le mandaste un mensaje, no tuviste detalles, es muy difícil que después a la noche... No pretenda después, claro. No, entonces el deseo en la mujer parecería como que es más indirecto, ¿no? Entonces estas cosas como la cena, el mensajito, la atención, el que te traiga ese chocolate que es tu chocolate preferido. Ahora, si vos estás a dieta y te trae un chocolate es todo lo contrario, porque escúchame, al contrario, tenés que estar atento a lo que ella necesita, o lo que, bueno, sí, ahí tiene que haber una buena interacción y tenés que estar atento a lo que realmente funciona en esa persona en ese momento, y los hombres en eso a veces nos cuesta un poco más. Y mucho más aún si están hace mucho tiempo juntos. Y cuanto más, a veces me pasa a mí, ¿no? Que parejas que están hace un montón de tiempo, él me dice, ¿cómo puedo hacer para volverla loca a mi mujer? Y hace 25 años que está con tu mujer y me preguntás a mí que no la conozco, ¿entendés? Es porque, a ver, en esto de que la sexualidad se aprende, vos podés tener mucha experiencia, podés haber estado con 300 mujeres, pero a la 301 le gusta algo totalmente diferente a las 300 anteriores. Entonces, lo que hay que lograr es conectar con la persona. Y hay cosas que, bueno, hay una conexión física, un lenguaje corporal que uno tiene que aprender a leer un poco, y después a veces no alcanza, y hay que ser explícito, qué te gusta, qué no te gusta, esto no te gustó, cómo la pasaste. Por eso para las mujeres es importante que sepan que no tienen que fingir, porque si vos fingís, le estás dando una señal equivocada de lo que te gusta a la otra persona. Bueno, mirá, los hombres que van a escuchar ahora, ¿ocurre mucho esto de fingir? Y es mucho más frecuente de lo que... Ni se enteran. De lo que nos gustaría. Es muy difícil darse cuenta si es real o no es real. Lo que pasa que yo no sé si es tan importante poder darse cuenta de si es real o no es real. Lo importante es pensar por qué una mujer finge. Claro, sí. Que ni siquiera, a ver, para mí no me parece tan grave que finja. Ahora, lo que sí puede ser más grave para preocuparse son los motivos por los cuales finge. Porque si no te puede... Por otro lado, esto a los hombres les cuesta mucho entenderlo. Hay muchas mujeres que te cuentan que pueden tener un encuentro sexual, no tener orgasmo y haberla pasado bien igual. Pero el hombre, si ella no tuvo un orgasmo, es como que siente que no tuvo relaciones. No estuvo a la altura. Claro, o a veces algo similar a esto pasa con la penetración. Vos le preguntás si tuvieron relaciones y te dicen que no. Y después hicieron de todo menos penetración. Otra de las ideas que nos juegan contra es creer que relación sexual es solo erección, penetración y orgasmo. Y todo lo demás es como si no contara, ¿no?
todo lo demás, que generalmente lo llamamos juego previo, que los sexólogos decimos que deberíamos dejar de llamarlo juego previo porque puede ser un encuentro sexual en sí mismo, todo lo demás es igual o más importante que la penetración. Entonces, quedamos dando vueltas alrededor de una visión muy limitada de la sexualidad, ¿no? Que es erección, penetración y orgasmo. Y dejamos afuera todo lo demás, que es lo que sostiene eso, que no es lo más importante, que pongámosle que es importante, pero lo que lo sostiene es todo lo demás. Bien, estamos casi llegando al final. Ya, qué rápido. Y se pasa rápido, pero tengo alguna más. Tanto se habla de parejas abiertas. ¿Es una opción válida? A mí me parece que entre adultos y con consentimiento todas las opciones son válidas, ¿no? Ahora, también hay como una cosa medio como de moda, de presión, de que parece que es casi como, para algunas parejas es casi como una obligación en este momento tener una pareja no convencional o abierta. A mí me parece que lo positivo es que cada uno pueda construir el vínculo de acuerdo a sus necesidades, sus deseos, sus valores, que yo no voy a juzgar que está bien y que está mal, mientras estén de acuerdo entre esas dos personas, pero lo que me parece positivo es que en la época de nuestros abuelos y casi que de nuestros padres había una sola opción. Claro. ¿No? Entonces es como que no había opciones. Ahora hay opciones. Si vos elegís libremente con tu pareja, me parece que es válido. Y a veces, yo no sé si es pareja abierta, swinger, tríos o qué, pero sí está bueno que se pueda hablar esto y que haya un poco más de flexibilidad. Porque no es que nuestros abuelos estaban solamente con nuestras abuelas. Sabemos que no era así. Lo que pasa es que nuestras abuelas no tenían mucha opción de elegir. Claro. O no sabemos, capaz que nuestras abuelas terminaban. Viste que en general el hombre es más. Cuando el hombre hace, generalmente se sabe. Capaz que nuestras abuelas también hacían, pero les costaba más, porque la única opción que tenían era, no sé, con el plomero, el gasista, porque si no en la casa, o con un vecino. En cambio, ya sabemos cómo funcionaba. Hay mucha hipocresía también en la sexualidad. Nuestros abuelos para tener sexo estaba lleno de cabaret, de lugares así, donde iban a tener sexo con trabajadoras sexuales. Esa es la realidad. Y con nuestras abuelas, no sé si tenían muchas relaciones, más enfocado en la reproducción, la familia, y cómo con mi mujer voy a hacer esto. Ese era el modelo, ese es el modelo del que venimos. Yo creo que el de ahora, ahora lo que tenemos es más posibilidad de elegir relaciones en las que nos sintamos cómodos y no un único modelo como única posibilidad. ¿Cómo son esas cenas con parejas que organizás? Yo en Buenos Aires hace tiempo estoy trabajando en un proyecto que se llama La Cena Secreta, que es una cena show. Capaz que no te tenía que preguntar, porque si era secreta, pero bueno. No, pero hay cosas que no te voy a contar. Bueno, y en estas cenas son cenas show para parejas, donde hay shows y hay diferentes cosas eróticas, y yo doy una charla para parejas. Pero también acá en Mar del Plata hay proyectos, así que los de Mar del Plata quédense atentos a las redes sociales, que ya se van a enterar. Bueno, y hace poquito estuvo en el Radio City, así que seguramente pronto se va a organizar algo. Se va a repetir porque estuvo bueno. Sí, muy bueno. Y esas cosas son como un encuentro sexual. Cuando la pasás bien, querés repetir. Perfecto. ¿Por qué brindamos, Pato? Brindamos por la libertad sexual. Bien, perfecto. Gracias. Me encantó reencontrarnos y gracias por venir a esta ¡Qué rico! ¿Te gustó? Buenísimo. Viñas del Lantifol. No entiendo mucho, pero me doy cuenta cuando es rico. Una bodega de Trevelin. Bueno, gracias por estar esta noche. Gracias a vos.